veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tú también puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes, amigos, familiares, compañeros del caminar en el Señor, todos los hermanos de la iglesia, todas las personas que se sintonizan a esta hora, que están ahí al pendiente de esta cita, siendo hoy ya viernes 24 de abril del 2020, abrimos el telón para transmitir este nuevo devocional para la honra y la gloria del Señor, porque hemos venido hablando de acontecimientos gloriosos después de la resurrección del Señor Jesucristo, y en lo que hemos venido estudiando pues hemos visto una serie de puntos muy especiales que son esos acontecimientos especiales, gloriosos, la venida del Espíritu Santo, el pueblo de Dios embestido o revestido de poder, de autoridad, el Señor resucitado, dándoles mandatos, dándoles promesas, cumpliendo esas promesas, y el pueblo de Dios cumpliendo la parte que le corresponde, es decir, llevando a cabo esos mandatos del Señor.
y que no solamente los 12 apóstoles, sino 120 personas, a las cuales Pedro le dice, arrepentíos y convertíos, porque para vosotros también es este regalo, este don, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor llamare. Es decir, el Espíritu Santo con poder vino y viene no solamente sobre los apóstoles, sino sobre todo el pueblo de Dios. Bendito el Señor, gloria sea su santo nombre. Hemos venido estudiando, hemos venido aprendiendo, ha sido maravilloso, hermanos queridos. Hay cosas que de pronto no comprendemos, hay cosas que no sabemos, pues es natural, ¿no? A Jeremías el Señor le dijo, clama a mí y yo te enseñaré aquellas cosas grandes, pero ocultas que tú no conoces. Y Jeremías era un hombre muy versado en las Sagradas Escrituras. Era un profeta, obviamente, de Dios. Era un hombre que de pronto en algún momento pensó que sabía bastante. Y Dios le dijo eso, clama a mí, clama, ora, pide, y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Las queremos conocer? Por supuesto que sí. ¿Dónde las encontramos? En la palabra de Dios. Pero hay que pedir a Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia, que nos dé su Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, nos ayuda a entender la voluntad de Dios, porque a veces leemos las Sagradas Escrituras y no entendemos lo que allí dice, no comprendemos. Recuerde que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en los versos 26 al 40, habla del etíope y del etíope eunuco y Felipe. Y entonces el etíope iba en su carruaje leyendo la Santa Escritura, pero no entendía a qué persona se refería, si al mismo escritor o a otra persona, no entendía. Y el Espíritu Santo guió a Felipe para que se acercara a ese carruaje y le citara las Sagradas Escrituras y le hiciera comprender. El Espíritu Santo está total y absolutamente interesado en que usted y yo entendamos la palabra del Señor. Y usó a Felipe para que le clarificara a aquel hombre las cosas. En esta noche nos usa a nosotros por su santa misericordia como instrumentos de justicia en sus santas manos para dar a conocer el mensaje de su santa palabra y guiar al rebaño por el buen camino. Damos un saludo muy muy especial a todos ustedes. La gloria y la honra sea para nuestro Rey Celestial. Así que vamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe, nos bendiga y que esta noche este devocional sea algo glorioso, algo espectacular. Padre divino, te alabo, te bendigo por tu santa misericordia, por tu divino poder, por tu grandeza. Alabo tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios mío, Señor divino, porque nos permitiste vivir este día viernes para tu honra, para tu gloria, el cual ya se está terminando. Pero sabemos, como cada rato decimos, que tu misericordia, que tu amor, que tu poder no se han acabado, no se acabarán, Dios mío, Señor. Amado Rey, te alabo y te bendigo, Padre, por tu Espíritu Santo, por tu divina palabra, por cada persona que en esta hora, Dios mío, Señor amado, ya tiene allí su celular, ya tiene allí su computadora, ya están al pendiente, sintonizados, Dios mío, a través de la red, amado Dios, para participar de este tiempo de devocional, para estar allí unidos en oración, en adoración, pero también en la enseñanza de la palabra. Amado Rey, gracias, te alabo, te glorifico, Dios mío, porque en medio de la tormenta tenemos paz, oh Dios, así como cantábamos al principio. Señor, quizás alguno habrá llorado, quizás alguna persona habrá estado angustiada, preocupada, Dios mío. Quizás alguno se habrá encerrado en su cuarto, en su baño, donde nadie le vea, a llorar lágrimas de amargura. Señor divino, tú no quieres vernos así, tú quieres vernos tranquilos, porque tu palabra nos dice que por nada estemos afanosos, por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración y ruego
con acción de gracias, amado Dios, Señor eterno, porque tú pones paz en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces hemos hecho intentos de seguir adelante, Dios mío, Señor? Y quizás en muchas cosas hemos fracasado, porque de pronto lo hacíamos en nuestras fuerzas, pero pedimos tu guía, tu compañía, tu orientación, que como dijo Moisés, Señor, si tú no has de ir conmigo, yo no daré un paso. Moisés no quería ir solo, Señor, porque él sabía que si iba solo, iba a ser un absoluto y total fracaso. Por eso, él dijo, Señor, yo no doy ni un solo paso. Si tú vas conmigo, yo voy, o si no, no voy. Igualmente tomamos las palabras de tu siervo Moisés para pedirte que nos guíes, porque no queremos dar un paso, Señor amado, sin tu ayuda, sin tu compañía, que nos des sabiduría para tomar decisiones. Hay decisiones, Dios mío, Señor amado, Padre precioso, que las hemos tomado y nos han llevado, Dios mío, Señor, a cometer errores, precioso Dios. Por eso te pedimos que nos guíes y en todas las cosas que hagamos, que pensemos, que digamos, sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Padre precioso, gracias. Te alabamos en este día por tu santa y preciosa misericordia. Bendecimos la casa, el hogar, la familia de cada amigo, de cada familiar, de cada conocido, de cada persona que tanto en directo como en diferido escuchan estos devocionales, pero también levantamos un clamor por el resto del pueblo, por Colombia y el mundo entero, amado Dios, que seas tú obrando en medio de estos tiempos, Dios mío, de pandemia. Señor eterno, no temeremos mal alguno y plaga no tocará nuestra morada. Dice tu santa palabra, Dios mío. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No tendremos temor de esas cosas. Tendremos nuestra confianza puesta en ti, amado Dios. Te alabamos por tu grandeza. Nos disponemos a estudiar tu santa palabra, a ver en la Santa Escritura otro acontecimiento glorioso de tus grandes obras, como resultado de tus promesas, como resultado de tu respaldo, como resultado de tu Espíritu Santo en el pueblo. Amado Dios, gracias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendícenos, guíanos, levántanos, encamínanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero pasamos al capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 22. Anoche estudiábamos y veíamos a través de la Sagrada Escritura cuando el cojo que fue sanado se encontraba con Pedro y con Juan en el pórtico de Salomón, que era un lugar contiguo, aledaño al templo de la Hermosa, donde el cojo que pedía limosna había sido curado. Y estaban allí y el cojo los tenía asidos, agarrados. Y la gente que se enteró de este milagro, de esta sanidad, de este prodigio, vinieron y estaban poniéndole la confianza era en Pedro y en Juan, como si por el poder de Pedro, no de Dios sino de Pedro, se hubiera hecho ese milagro, como si por la santidad de Pedro y Juan el hombre hubiera sido sanado. Y Pedro le puso en claro a la gente que no era por el poder de él, sino el poder de Dios, el poder que dijo Jesucristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y además Pedro le dijo la siguiente frase: y no es por nuestra piedad, no es porque seamos buena gente, no es por nuestra santidad que este hombre ha sido sanado, sino por la misericordia y por la gracia de Dios. Y los invitaba a los pies del Señor,
Les decía, arrepiéntanse, conviértase de su mal camino, porque aquel Jesucristo, del cual ustedes fueron culpables que lo crucificaran, Dios lo ha resucitado y todos nosotros somos testigos. Y la sanidad total de este hombre, porque este hombre ha recibido esta sanidad completa, total, no es otra cosa sino la promesa de Dios cumplida, manifiesta su gloria en este hombre. Y Dios también quiere manifestarla en todos ustedes, les decía Pedro. Así que convertíos y arrepentíos para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso que le dijo Pedro allí lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Los llamó al arrepentimiento y a la conversión. El arrepentimiento es el acto mismo cuando la persona delante de Dios confiesa sus pecados. Pero la conversión es la evidencia de si ese arrepentimiento fue genuino o no. La conversión es el cambio de vida que la persona muestra, porque hay algunos que se arrepienten, pero no se les ve ningún cambio, o solamente cambian por unos días. Señor, perdóname, no vuelvo a tomar. Señor, perdóname, no vuelvo a maldecir. Señor, perdóname, no vuelvo a robar. Señor, perdóname, no vuelvo a fumar. Señor, perdóname, no vuelvo a mentir. Y así, y duran 3, 4, 10 días como en ese nivel de guardarse, de poner de su parte, de apartarse del pecado, pero luego vuelven y recaen. Dice la Biblia que ellos son como cuando en la naturaleza de los cerdos, los cerdos se revuelcan en el lodo, en el fango. Esa es la naturaleza de un cerdo. Ese es un animal que donde él ve fango, allí va y se revuelca y le parece delicioso, muy bonito. Y si no hay fango, procura escarbar, osar así con la trompa y hacer escarbadero y revolcarse allí. O lo compara el Señor como el perro que ve el vómito y va y se come el vómito, algo asqueroso. Así compara el Señor a la persona que se arrepiente y que luego vuelve y hace lo mismo o peor. Hay otro animal del cual aprendemos y es el armiño. ¿Cómo se llama? Armiño. Usted puede buscarlo por internet. Armiño, con ñ, armiño. Es un animalito que Dios también le dio una naturaleza y es mantenerse blanco y limpiecititititico. Él es totalmente diferente al cerdo, no solamente en su anatomía física, sino en su comportamiento, porque él es de una piel blanca y además limpia, súper limpia. El cualquier mugrecito que le cae, que le salta, inmediatamente se limpia. Él no le gusta andar en el fango, él no le gusta andar en el lodo, anda impecable. Tanto así que hay compositores que han hecho canciones referidas a la piel de armiño. Así entonces nosotros debemos de aprender incluso de los animales y mantenernos limpios espiritualmente. Pues la Biblia dice que el que se arrepiente, pero que se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Así Pedro le habló a aquellos del arrepentimiento, de apartarse del pecado. Entonces toda esa gente empezaron a añadirse. La iglesia siguió creciendo, porque recordemos que empezó con los 12 apóstoles, luego ya eran 70, luego cuando el día de Pentecostés que hubo venido el Espíritu Santo ya estaban allí 120, ese día se añadieron 3,000, ya había 3,120 personas, y acá en el templo La Hermosa, pues el cojo se añadió, gloria al Señor, toda la gente que vino a ver la sanidad del cojo, también recibieron el mensaje de arrepentimiento, de conversión, pero de perdón y salvación, y siguieron añadiéndose, y ya ahorita vamos a ver que eran un número como de 5,000. ¡Qué cosa tan espectacular!
Qué cosa tan bella. El crecimiento lo da Dios, pero ustedes y nosotros debemos de hacer la parte que nos corresponde, poner de nuestra parte para hacer la voluntad de Dios. Estamos pasando tiempo de cuarentena, tiempo donde por el mismo encierro se presentan a veces dificultades en las personas, se les acaba el suministro de alimentos, se les acaba el dinero, o el mismo encierro hace que se agarren los unos con los otros, se discutan y hasta se peguen, y se presentan dificultades de diferente índole, se quedaron sin trabajo, bueno, todo ese tipo de cosas que se derivan de un acontecimiento como el que el mundo entero está pasando. Pues aquí en el pasaje que vamos a leer también se presentó una dificultad, ¿oyó? Pero en medio de esa dificultad, Dios mostró su gloria y su poder. Entonces, vamos a estudiar este pasaje para mirar otro acontecimiento glorioso, que no importa que sucedan cosas tremendas, que no importa que nos quiera perseguir y alcanzar algún infortunio, algún mal, alguna tribulación, no importa. Si tenemos nuestra mirada y nuestra confianza, nuestra fe puesta en el Dios Todopoderoso, que corran carros y carretas, que el Señor nos sacará victoriosos. Dice la santa palabra del Señor: si el enemigo viniere como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Es decir, nos sacará en victoria. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versos 1 al 22. Lo leemos para la honra y gloria del Padre, de su amado Hijo y de su gloriosísimo Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dice así la santa palabra de Dios. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Y llamándoles le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Amén. Entonces hemos venido hablando de acontecimientos gloriosos y cualquiera podría pensar, bueno, pero ¿de qué glorioso tiene que se pongan de acuerdo los principales líderes religiosos del clero de ese entonces y llamen al oficial de la guardia, es decir, el comandante de los ejércitos de ese tiempo, para que arrestaran a Pedro y a Juan? Los llevaron a la URI de ese entonces, los llevaron a la cárcel, dice la palabra de Dios, y como ya era tarde, lo dejaron que allí pasaran la noche. Pero en medio de cualquier dificultad, Dios se glorifica como se glorificó acá. Y les dio el Señor la autoridad y el poder de hablar y de demostrar que lo que estaba sucediendo era obra del Todopoderoso. Gloria al Señor. Dice la palabra que llegaron los escribas, que llegó el oficial de la guardia, que llegaron los saduceos, que eran una religión de ese entonces, pues en ese entonces no existía solamente la religión romana o el judaísmo solamente. También existían los saduceos, existían los estoicos, los epicúreos, que eran religiones donde tenían por doctrina algunos creer que la resurrección no existía, otros decían que sí existía, pero que ya se había llevado a cabo, y así sucesivamente. Entonces podemos notar acá que iban personas que tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios y otras personas que tenían un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, solamente que por estar atados a un sistema religioso, de pronto a un líder en particular o a un imperio, como en el caso del Imperio Romano, entonces por eso era que quitaban su mirada de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y por eso habían rechazado a Jesucristo. Ellos también lo conocieron vivo, lo conocieron, lo vieron tal cual, estaban presentes en sus predicaciones cuando hacía una sanidad o alguna cosa gloriosa, lo vieron, pero estaban allí para censurarlo. Y Pedro les dijo, aquel Jesús al cual ustedes rechazaron, porque él es la piedra que ustedes reprobaron. Reprobar quiere decir que no lo aprobaron. A Jesucristo ellos no lo habían aprobado como Salvador. Me han dicho, no, ese que Salvador va a ser. Uno que viene montado en burro, que va a ser Salvador. Y aquella piedra que ellos desecharon vino a ser cabeza del ángulo, piedra principal, piedra donde Dios comenzó a edificar su obra. Gloria al Señor. Aquella gente, ¿qué traían en el corazón? ¿Qué traían ellos? No venían solamente a mirar, porque vemos que existían allí varios grupos. Los unos, los que estaban dentro del templo cuando sucedió la sanidad del cojo. Bueno, gloria a Dios, esos por lo menos estaban dentro del templo y tenían en su corazón glorificar a Dios. Otro grupo, los que se enteraron de la sanidad y llegaron, pero habían puesto la mirada era en Pedro y en Juan, como si Pedro y Juan fueran los que hubieran hecho ese milagro y Pedro y Juan fueran dioses, según la gente. Y otro grupo, que llegó aquí con deseos de hacerle daño a Pedro y Juan. Mire lo que había en el corazón de ellos. ¿Ah? En ellos había envidia. Vamos a leerlo otra vez, mi amor, porque es que es muy importante ver los pasajes bíblicos, ver los versículos bíblicos. Arranquemos a leer desde el verso 1, yo le digo a su mención de pared. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oiga, ¿qué tenían en el corazón? Resentimiento.
dice que venían resentidos. ¿De qué venían resentidos? De que Pedro y Juan le predicaran a la gente, ¿qué cosa? Les anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Que anunciaran la resurrección de entre los muertos, porque era una de las cosas que Jesucristo le había enseñado a los apóstoles, que había que enseñarle a la gente, la resurrección de entre los muertos. Sigamos leyendo. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Oiga, ¿dónde los metieron entonces? A la cárcel. Los metieron allí, al calabozo, allá pasaron la noche, encerrados en calidad de presos. ¿Y cómo estaría la gente afuera? Pues esperando a ver qué sucedía con esos dos hombres. Al otro día, entonces los llamaron, hicieron entonces un concilio, porque el título acá es Pedro y Juan ante el concilio. ¿Concilio qué era y qué es? Un concilio es una reunión de líderes, especialmente líderes religiosos, para debatir o definir algún tema álgido, algún dogma de fe, alguna creencia que de la cual se ha generado controversias. Entonces se reúnen para poner los diferentes puntos de vista y definir cuál o quién tiene la razón de X, Y o Z, motivo o análisis o tesis o sugerencia o como se le llame. Pues hicieron un concilio. Los principales líderes religiosos que estaban al servicio del Imperio Romano en Israel, entre los cuales nombra a Anás y a Caifás. Esos sacerdotes romanos, Anás y Caifás, estuvieron de acuerdo que crucificaran al Señor Jesucristo. Eran personas que por una parte leían la palabra de Dios, pero por otra parte negaban lo que la Biblia decía, se oponían a lo que la Santa Escritura decía y dice. ¿Por qué lo hacían? Por lo mismo que dije al principio, porque eran personas que era al servicio de un imperio religioso, al servicio de un sistema religioso manipulador que le revolvían tanto fe como política, le revolvían las diferentes filosofías romanas revueltas con las griegas, y entonces eso se ha formado un sancocho, y por eso la gente creían, algunos de ellos, que Jesucristo no era el Salvador, pero gloria a Dios por los que creyeron. Entonces aquí sacaron a Pedro y a Juan para hacerles una serie de preguntas, para interrogarlos. Bueno, digan ustedes a ver en qué nombre o con qué poder ustedes hacen estas cosas. Empezaron a oponérseles con fines a quererles prohibir que predicaran la palabra de Dios. Eso es lo que querían hacer. Verso número 6. Amén. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Tremendo. Mire la pregunta. Pero como Pedro no estaba solo, alguno dirá, sí estaba con Juan. No, me refiero era que Dios estaba con él. Y Amén. Si Dios estaba con él, Dios lo iba a sacar, así lo echaron entre un molino. De allí lo iba a sacar victorioso. Mire la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Tremendo. Mire la respuesta de Pedro. A Pedro no le dio miedo. Pedro no los cogió a piedra, no los cogió a machete, porque Pedro era una persona colérica. Él era muy colérico, que en una ocasión,
cuando querían agredir al Señor Jesús, Pedro sacó la espada y le quitó una oreja a uno de los soldados de la guardia romana. Y el Señor le dijo, así no es, Pedrito, guarda tu espada ahí en la funda, porque usted qué cree, Pedro, que yo no tengo el poder para pedirle a mi Padre Celestial que me envíe miles de ángeles guerreros y que vengan y acaben con esta ralea. Claro, yo lo puedo hacer, solamente que quiero batallar, no en mi grado de Dios, sino como ser humano, para demostrarle al ser humano que el ser humano puede ser victorioso si hace la voluntad del Padre. Entonces aquí Pedro ya no sacó espada. ¿Sí ve cómo Pedro fue cambiando, fue mejorando? Ya no sacó espada, ya no los insultó, ya no hizo esas cosas, sino que Pedro estaba como lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que anhelar. Cuando tenemos hambre, pues nos llenamos el vientre. Y en estos tiempos de cuarentena, pues uno come y come y come, y quizás termine la cuarentena y ya nos hayamos pasado un poquito de peso. Pero me refiero a la llenura del Espíritu Santo en cada persona. Eso es individual y hay que buscarlo y hay que anhelarlo y hay que pagar un precio. ¿Qué precio? No me vaya a entender mal. No vaya usted a pensar que es por obras que recibimos estas cosas. No. Porque alguno dirá, bueno, entonces ¿cuánto hay que dar? Y otro le dirá, ponga 1.000.000 de pesos y verá que va a recibir del Espíritu Santo. No, no es con dinero. La parte y el precio que nos toca pagar es vivir una vida de renuncia hacia las cosas inmundas, buscar hacer la voluntad de Dios y verdaderamente arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados todos nuestros pecados y vengan entonces de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pedro aquí no estaba asustado. Pedro estaba en tiempo de refrigerio, en medio del arresto, en medio de que lo sacaron del calabozo y lo pusieron allí a él y a Juan para interrogarlos, porque los interrogaban y luego los culpaban, los maldecían, los azotaban con el látigo romano y entonces o los metían presos por años o los mandaban matar, incluso los crucificaban. Esa era la moda y el sistema penal acusatorio de los romanos en esa época. Entonces Pedro tranquilo, él estaba muy tranquilo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y le dijo que ustedes vienen y nos interrogan acerca de por qué o a través de que este hombre fue sanado. Pues sea notorio a todos ustedes. Esa frase sea notorio quiere decir, pues dense en cuenta. No pueden ustedes decir que no perciben lo que está sucediendo. Que lo que está sucediendo no es obra de Juan ni de mí, sino de Dios, de Jesucristo, al cual ustedes crucificaron y mataron. Claro, porque los estoicos, Anás, Caifás, Pilato, el jefe de la guardia romana, de los soldados y el jefe de la guardia del templo, todos aquellos habían estado de acuerdo que Jesucristo lo crucificaran. Y note que Pedro le suelta el mensaje y le dice, ustedes tuvieron la culpa, pero ¿sabe qué le dijo? Que aquel que ustedes azotaron, que ustedes escupieron, que ustedes maldijeron, que ustedes crucificaron y mataron, Dios lo ha resucitado y es por el poder de Él, de Jesucristo, que este hombre ha sido curado, ha sido sanado. Verso Amén. Número 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Ay, qué lindo! Y le dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al género humano en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Es en el nombre de Jesucristo que podemos ser salvos. En aquel que los romanos habían rechazado, habían reprobado. O sea que estaban reprobando y rechazando el perdón de los pecados y la salvación que Dios gratuitamente les quería dar. Hoy en día también hay gente así. Hay religiones, o más bien sectas, que desconocen a Jesucristo y dicen que Jesucristo fue cualquiera, pues que sí existió, pero dicen que fue
como cualquier profeta, como cualquier apóstol, como cualquiera de los predicadores de realce en aquellos tiempos, pero que no hay que pedirle, que hay que pedirle solamente a Dios, cuando el Señor Jesucristo mismo dijo: todo lo que le pidas al Padre, pedidlo en mi nombre, y Él os lo dará. Amén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si alguno quiere llegar a Dios, ¿cuál es el conducto? ¿Cuál es el puente? Jesucristo es el puente. Si alguno quiere llegar a Dios, pero hace un lado a Jesucristo, no va a poder llegar a Dios. Porque para llegar a Dios necesitamos reconocer el amor de Dios para salvarnos, que dio a su unigénito Hijo para que viniera a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en su nombre y le siga, sea salvo. Bendito el Señor. Amén. Entonces aquí le dijo, Hechos de los Apóstoles 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podáis ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Verso 3, esto está emocionante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a toda aquella gente? Que empezaron a entender, empezaron a caer en cuenta, empezaron a darse cuenta claramente que eso no era cualquier cosa, sino que primero vieron el denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? La palabra denuedo quiere decir valor, ánimo para hacer las cosas. Porque ellos estaban acostumbrados que cuando le mandaban echar mano a alguien, que cuando mandaban arrestar a alguien, la gente siempre venía intimidados, asustados, llorando, suplicando que lo soltaran, que no los fueran a poner presos, que no los fueran a matar. Y Pedro salió allí tranquilo, Pedro salió relajado. Él no los intimidó a gritos, él no los intimidó diciéndole: espere que yo me les vuele y verá lo que les va a pasar. No, Pedro salió fue con las armas de la milicia celestial, porque escrito está en Efesios 6:10 al 20, que nos revistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Amén. ¿Y cuál es el día malo? El día malo es cuando se nos presentan dificultades. Aquellos días que, aunque sean soleados, de pronto se nos presentan problemas, dificultades, angustias. Ese es el día malo. Y la Biblia dice que estemos revestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Fe, palabra de Dios, preparados en las Escrituras, justicia, verdad, permanecer en la salvación. Si tenemos esas cosas en nosotros y las vivimos, es como si tuviéramos la armadura de un soldado que le lanzan una flecha y él tiene el escudo para ¡pum!, atajarla. Ese escudo se llama fe. Y además tiene el escudo es un arma defensiva, defiende, ataja, pero también un arma ofensiva, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. ¿Y qué sacó aquí Pedro? La palabra de Dios. ¿Qué palabra? Que solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Y cuando vieron que Pedro no se asustó, sino que estaba allí tranquilo, lleno del Espíritu Santo, entonces vieron ese valor que hubo en Pedro y dijeron: en este hombre verdaderamente hay algo distinto. La gente de afuera tiene que darse cuenta claramente que en ustedes y en nosotros hay algo distinto, y ese algo distinto se llama el Espíritu Amén. Santo. Gloria a Dios. Y nuestra fe puesta en Jesucristo y nuestra obediencia hacia Dios el Padre, Dios Todopoderoso. Entonces vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y conociéndolos que eran hombre sin letra y del vulgo. ¿Qué quiere decir sin letra y del vulgo? Que eran personas prácticamente casi que analfabetas, que ellos no eran estudiados como lo era Anás y Caifás y Pilatos y Herodes,
que ellos eran gente del montón, por llamarlo de esa manera. Pues claro, Pedro y Juan, ¿cuál era la profesión de ellos antecitos del Señor llamarlos al ministerio? Pescado. Ellos eran pescadores. Y la mayoría de personas que son pescadores, pues son personas que se dedican a ese oficio de la captura de peces, pero también de la venta de esos peces en las plazas de mercado o puerta a puerta o por las calles, y son personas que se dedican a esa labor. Y si uno va y les toma de pronto un cuestionario de preguntas, ellos quizás no han terminado la secundaria, no son universitarios, por eso ejercen esa labor honrosa, ni más faltaba. El trabajo es una tremenda bendición, gloria a Dios. Y los reconocieron que eran sin letra, o sea, no estudiados, y del vulgo, del común. Y dijeron, ¿cómo así que estos hombres que los conocemos, que no son estudiados, que no son profesionales, que no son catedráticos, que no son académicos, que no son universitarios, que no han sido egresados de las principales instituciones educativas de Jerusalén y Roma, cómo así que los escuchamos hablar de la manera como hablan? ¿Por qué Pedro y Juan hablaban con unas palabras tremendas, con tranquilidad, con fluidez, con una elocuencia, con una gracia, pero por sobre todo con una autoridad única? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y estos hombres malos empezaron a darse cuenta de eso. Lea otra vez, mi amor. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y además de reconocer estas cosas, les reconocían que habían estado con Jesús, porque ellos no solamente testificaban de Jesús y hablaban del poder de Jesús, sino que aquella gente mala dijeron, la verdad, esta gente sí andaba con Jesús. La verdad, lo que están diciendo coincide con lo que están haciendo, porque el cristiano debe tener esa característica, que lo que dice debe coincidir con lo que hace. Amén. Si hablamos del amor de Dios, debe coincidir que amamos a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Gloria a Dios. Pero cuando un creyente, una creyente, habla del amor de Dios, habla del perdón de Dios, pero quiere tomar venganza, habla satíricamente, habla con ira, habla con odio, habla con sed de venganza, se está contradiciendo, porque lo que está diciendo no coincide con lo que está pensando o con lo que está haciendo. Pero estos hombres se dieron cuenta que Pedro y Juan, lo que estaban diciendo coincidía con lo que estaban haciendo, y la conclusión de ellos fue, verdaderamente estos hombres andaban con Jesús. Sigamos leyendo, que esto está muy hermoso. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Oiga, y viendo al cojo, porque era un cojo que había nacido cojo, era cojo desde el nacimiento, y viéndolo aquí sanado, y pues por supuesto que estando en el templo de la Hermosa y en el pórtico de Salomón, lugares frecuentados por estos tipos religiosos que han venido aquí a mandarle echar mano a Pedro y a Juan con fines de matarlos o de azotarlos o de volverlos una nada, viendo al hombre, esa fue la evidencia tremenda, viendo al hombre que fue sanado, no pudieron, ¿qué no pudieron? Decir nada en contra. Gloria a Dios, no pudieron decir nada en contra. La gloria y la honra sea para nuestro Rey Celestial. Sigamos leyendo. Amén. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Oiga, ¿qué haremos entonces con esta gente? Pueden retirarse Pedro y Juan, y conferenciaban entre ellos mismos. ¿Y qué haremos con estos tipos? Porque a la verdad han hecho una señal notoria
conocida ante todo el pueblo. No lo podemos negar. Ellos mismos dijeron, es innegable lo que está sucediendo en ellos y a través de ellos. Hermanos, es innegable que estamos viviendo los últimos tiempos, que todo esto que está pasando, el coronavirus, que el uno, que el otro, que el petróleo se puso regalado, que el dólar se subió, que quieren implantar el microchip, que viene el nuevo orden mundial, no es otra cosa y no la podemos negar, es cumplimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios por el cumplimiento de su santa palabra. Eso mismo tuvieron que decir esos hombres. Fue notorio esa sanidad que hubo en estos hombres, verdaderamente andaban con Jesucristo, dicen que ha resucitado, no lo podemos negar. ¡Ah, tremendo! Sigamos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces dijeron, lo único que podemos hacer es que intimidémosles, amenacémosles para que de aquí en adelante no le puedan hablar a nadie más de ese tal Jesucristo. Imagine, viendo las maravillas de Dios, esta gente, viendo las evidencias del poder de Dios, amén, era que hubieran dicho como dijeron aquellos que estaban a las afueras del aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, y los que estaban dentro fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en el idioma de los que estaban afuera las maravillas de Dios. Que aquella gente, cuando se acercaron, Pedro les dijo, mire, esto que ustedes ven no es que estemos borrachos, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando les habló de que ellos eran culpables de la muerte de Jesucristo, le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse al Señor para que reciban el don del Espíritu Santo, ustedes, sus hijos, los que están lejos, y todos aquellos a cuantos el Señor llamare. Estos no dijeron eso. Era que hubieran dicho, Señor, hubieran dicho, Pedro, ¿y qué tenemos que hacer? Y Pedro les hubiera dicho lo mismo, arrepentíos, porque ya se lo dijo acá, ya se lo ha dicho ahí que se arrepintieran. Pero ellos no dijeron, ay, sí, nos compungimos de corazón. ¿Qué es lo que hace que una persona no doblegue el corazón? El supuesto conocimiento. Porque hay algunos que se jactan de saber de fe, de temas doctrinales, de religión. Y algunos me han dicho a mí, no, es que la religión que yo nací, en esa me muero. Si la religión de alguno no está de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, pues ha perdido el tiempo. Dice la carta del apóstol Santiago, que la verdadera religión es la religión que no tiene mácula, que no tiene mancha. Ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y hacer la voluntad de Dios. Entonces, la religión de estos tipos era una religión verdadera, no, era falsa, vana. ¿Por qué? Porque habían reprobado a Jesucristo, lo habían rechazado, lo habían crucificado, lo habían matado. Y cuando se les testifica aquí que resucitó y que la sanidad del cojo, que fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, era cumplimiento de las promesas del Señor, entonces los tipos dijeron, no, pues sí, es cierto que ellos andaban con ese Jesús, es cierto que el cojo de nacimiento fue sanado, sí, lo vemos andar con ellos. Mire, el cojito fue una persona agradecida con Dios. Sí ve que no cogió por allá para donde la cabeza lo llevara, sino para donde el corazón y la gratitud lo guiaron a estar con los apóstoles glorificando a Dios. ¿Sí ve cómo cambió ese hombrecito? Le cambió la parte física, pero también la parte espiritual, gloria a Dios. Y estos hombres, en lugar de arrepentirse, dijeron, amenacémoslos. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque les daba de pronto pena. Después de andar con Pedro y con Juan, como andaba el cojo, porque los conocían que eran sacerdotes, que eran oficiales del templo, Anás y Caifás, sumos sacerdotes del Imperio Romano, y que después la gente los viera ya sentados, aprendiendo palabra de Dios por boca de Pedro y Juan. Uy, qué pena. Así hay mucha gente que dice, uno los invita a la congregación y dice, no, porque es que de pronto mi familia, algunos por temor a que los deshereden, a que le digan, ¿cómo así? Usted tiene que morir en la religión que le enseñamos. Y por estar atados a esas raíces tan fuertes, es que reprueban la gracia de Dios, rechazan la misericordia del Señor.
Yo le aconsejo a la gente que se vuelva de todo corazón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Dijeron entonces, amenacémosles para que no le hablen a ninguno otro de estas cosas. Cuando una persona quiere impedir que se le predique del arrepentimiento, de la salvación a la gente, ese alguien, aunque diga ser espiritual, aunque diga ser religioso, no lo es, no es espiritual, es carnal, es mundano, está obedeciendo a los preceptos de Satanás. El Señor Jesucristo un día le dijo a cierto grupo de varones, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Cuando alguien no hace la voluntad de Dios, sino la voluntad del demonio, el Señor mismo le dice, si usted hiciera la voluntad de mi Padre, sería hijo de mi Padre Celestial. Pero como hace la voluntad del demonio, entonces vuestro padre es el demonio. Palabras del Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Y llamándole le intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Entonces llegaron a Pedro y a Juan y los amenazaron. Yo me imagino que les dirían, bueno, si nos llegamos a enterar que ustedes vuelven a hablar de ese tal Jesús a la gente, los ponemos presos, los matamos, los crucificamos como fue crucificado su líder. Les dirían. Y Pedro y Juan, ellos no dijeron, amén, como ustedes digan, no. Pedro y Juan fueron personas moldeadas por la mano del Señor y habían adquirido un talante, un régimen de gente que no retrocede. Porque la Biblia dice, pues no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que van hacia adelante para preservación del alma. ¿Ah? Entonces Pedro y Juan no eran de los que retrocedían, sino de los que echaban para adelante en el nombre del Señor. Y Pedro y Juan les dijeron, bueno, ustedes que conocen tanto del romanismo y de la fe, a ver, juzguen, a ver, coloquen en la balanza espiritual si es lícito, si está bien delante de Dios, hacerle caso a ustedes o a Dios. ¿Ah? Porque eran dos cosas totalmente contrarias. O hacerle caso a Dios, que era seguir predicando la palabra, o quedarse encallados por las amenazas y las órdenes de Anás y Caifás y el resto de romanos que estaban allí reunidos, entre ellos los saduceos. Entonces eran dos cosas que se oponían. Y Pedro y Juan les dijeron, a ver, juzguen ustedes, ¿qué es lo que manda Dios? A ver, pongamos esto según la Biblia. A ver, ¿es bueno, es lícito, es agradable para Dios quedarnos entonces callados y no hablarle a nadie así como dicen ustedes? O sea, ¿hacer la voluntad de ustedes o hacer la voluntad de Dios? Tremendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer aquellos tipos? Soltarlos. Tuvieron que soltarlos y dijeron, no, es que es totalmente innegable. Y dice que lo soltaron también porque vieron que el gentío glorificaba a Dios. La gente estaba anhelosa de glorificar a Dios. Así, en multitud, la gente alababa a Dios y decían, Anás, Caifás, los saduceos, el jefe de la guardia del templo, se sintieron solos porque ya era mayoría de los que estaban a favor de Pedro y Juan, porque sí eran personas que habían reconocido a Jesucristo, se habían arrepentido y estaban empezando a caminar en los caminos del Señor. Entonces tuvieron que soltarlos y además dijeron, sí, la evidencia es la sanidad del cojo,
porque es un hombre que lleva más, o escúchenme bien, llevaba más, según las escrituras, de 40 años como una persona discapacitado de sus pies. Desde el nacimiento. Yo tengo hasta aquí 46 años para la gloria de Dios. Y aquel hombre tenía casi que la edad mía o la edad mía. Más de 40 años había llevado el tipo enfermo de los pies y de repente fue sanado. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede echar una reversa que alguien pueda hacerse el discapacitado durante más de 40 años? Aquí en Bogotá un día empezaron a hacer un estudio de las personas que piden limosna en la calle. Y algunos de ellos son gente que se acostumbran es a vivir de las limosnas de la gente y no trabajan. Y había uno que se metía aquí por debajo de la camisa y del saco, se metía un pedazo de cartón simulando una joroba y una muleta. Se ponía así la muleta y andaba ajibado y andaba cojo. Y el periodista empezó a entrevistarlo y le dijo, bueno, muestre esa muleta porque es que yo lo vi a usted caminando bien. Y muestre qué es lo que tiene aquí. Y le sacó el cartón y el limonero le dijo, no, es que esa es mi herramienta de trabajo. El tipo no era ni jibado, ni jorobado, ni mucho menos cojo. Era que se hacía para que la gente le diera limosna. Tremendo. Pero este no se estaba haciendo. Este sí había sido cojo desde el nacimiento. Todo el mundo lo conoció. Los demás niños, cuando este era niño, los demás niños sí gateaban, sí daban los primeros pasos, sí corrían, sí jugaban, sí subían y bajaban escalinatas, pero este no podía. Tenía una movilidad reducida y de repente fue sanado totalmente por las obras y las maravillas del Señor. Y dijeron, claro, es que este hombre llevaba más de 40 años. Es innegable que aquí se está moviendo el poder de Dios. Pero no vemos a estos degenerados, Anás y Caifás, no los vemos arrepentidos. Así hay gente hoy en día. Dios permita que ustedes y nosotros siempre permanezcamos de la mano del Señor. Siempre permanezcamos haciendo su santa voluntad. No se nos haga raro cuando alguien reniegue. Cuando alguien, aún viendo las maravillas de Dios, diga, no, después, dejemos para después. Sigamos clamando y sigamos haciendo la parte que nos corresponde. De pronto alguno quiera callarle a usted la boca, que usted se desconecte, que usted no vuelva a participar de estos devocionales. Piense en este momento qué cosas o incluso qué personas han hecho o le han dicho para que usted no participe de estos devocionales, para que no lea la Biblia, para que no ore. Mire, sobrepóngase a eso. Permita que el Espíritu Santo de Dios le llene y sobrepóngase a las cosas que quieren impedirle que usted haga la voluntad de Dios, porque son tiempos de hacer la voluntad del Señor. Ese hombre llevaba más de 40 años lisiado de sus pies y fue sanado, y fue una sanidad completa. Yo quedé ciego en 1994, es decir, llevo 26 años de haber quedado ciego. A cualquier hora el Señor puede hacer en mí, si está dentro de su propósito hacerlo, sanarme. Y si a Él le place sanarme, yo sé que no voy a necesitar ya de ese bastón que tengo aquí a mi mano derecha, porque además de uno tengo dos bastones. Si se me daña uno, tengo el otro repuesto. O andar de mi esposa, ella me guía, o mis hijos, o cualquiera persona. No, ya no voy a necesitar de pronto de que otro me guíe. Ya podré guiarme, gloria a Dios, porque podré ver. Y sé que si a Dios le place darme la luz de mis ojos, me la dará completa. Amén. 2020, que cuando el oftalmólogo o que cuando el optómetra, que es el médico que mide el campo visual y cuánto ve o no ve una persona, me muestre ya un tablero con letras chiquititicas, yo le puedo decir A, Z, N, L, O, 1, 3, 5, 7, 9, 2, U, B, L, S. Y el médico suelte la varita y diga, Dios mío, pero es que su historia clínica dice que usted tenía sus ojos ya totalmente atrofiados. De hecho, los tengo, es que blancos. ¿De qué color los tengo? Blancos. Blancos.
Tengo mis ojos ya blanquecinos como el cielo, con nubes, pero están así para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten. Gloria al Señor. Igualmente, ciego o no ciego, le sirvo a mi Señor. Gloria a su santo nombre. Hermanos y amigos queridos, hay gente que aún viendo las evidencias, no dan un paso de fe al arrepentimiento y a la consagración a Dios, sino que siguen un camino de destrucción. Yo los invito a todos ustedes a acercarse al que es 3 veces santo, a Jesucristo, el cual es el camino que nos guía al Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Divino, te alabamos en el nombre de Jesucristo, por tu santa misericordia, por tu divino poder, Padre Celestial. Amado Dios, gracias, porque aquí vemos tu respaldo para con tu pueblo, que aunque Pedro y Juan fueron arrestados, y tú permitiste que fueran arrestados, la gente que los arrestó y que querían de pronto mantenerlos en la cárcel, habiéndolos juzgado o quizás matarlos, tuvieron que soltarlos, porque Pedro y Juan estaban llenos de tu Santo Espíritu. Por eso no tuvieron miedo, por eso no se defendieron en la carne, porque tu palabra dice que las armas de nuestra milicia ya no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque ya no tenemos lucha contra carne y sangre, a los puños, a los tiros, a los garrotazos. Ya nuestra lucha no es así, sino nuestra lucha es en ayuno, en oración. Padre Santísimo, amado Rey, te alabo. Esta gente, los principales religiosos del Imperio Romano en los tiempos de los apóstoles, tuvieron que reconocer, Dios mío, que Pedro y Juan verdaderamente andaban con Jesús. La gente de afuera tiene que reconocer que este pueblo y nosotros andamos con Jesús, y Jesús de Nazaret con nosotros. Dios mío, Señor, a causa de las evidencias, que oremos por un enfermo y sea sanado, el consejo de una persona, la enseñanza de la palabra de Dios, la manifestación de tus grandes obras, Padre. Llénanos, llénanos, te pido, de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a nuestra vida y llénanos de ti, Señor. Glorifícate, Señor divino, amado Rey. Obras, sanidades, prodigios, señales, milagros en todo tu pueblo, amado Dios. Te alabo y te bendigo por esta palabra que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos, Dios mío, Señor amado, traído y tenido en cuenta para edificación y bendición de nuestra vida, para liberación y restauración de nuestro ser. Te alabamos, Dios mío, te glorificamos por tus grandes obras, por tus maravillas, por tus proezas, por tus misericordias, Dios mío. Gracias, Dios eterno. Te alabo y te bendigo por siempre, precioso Dios. En el nombre de Cristo te doy gracias, Dios mío. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor divino. Alabo y bendigo tu santo nombre, precioso Dios. Muchas gracias, Padre Santo. Te alabo en el nombre de Cristo. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Declaramos que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor
demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré en doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Señor Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hoy, ayer, mañana y por los siglos de los siglos de los siglos. La gloria y la honra sea para nuestro Señor y Dios. Hermanos y amigos queridos, ha sido una tremenda bendición. Nos despedimos y cerramos el telón de este devocional diciéndoles que les amamos en el amor de nuestro Señor Jesús. Que ánimo, que adelante, porque las mismas cosas que el Señor hizo en aquel tiempo las hace hoy con ustedes, con nosotros, a través de ustedes y a través de nosotros, por su misericordia y su gracia. Amén. Nos vemos Dios mediante mañana a las 8 de la noche, hora de Bogotá. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Amén. Muchas gracias. Dios les guarde.